Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de nuestra congregación de Palmas Reales. Siempre es satisfactorio podernos comunicar a través de este medio. En esta mañana, antes de poder empezar nuestro culto, o mejor dicho, el sermón que nos toca ver en esta ocasión, vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Oramos. Te damos gracias, Señor, por estos días que hemos tenido. Gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, porque todo esto, Señor, que ocurre en nuestras vidas y en nuestro alrededor, es para que forme nuestro carácter cristiano. Padre, oramos para que traigas ánimo, consuelo, fuerza en el corazón de mis hermanos y hermanas que están pasando momentos muy difíciles, porque ante esta situación que es a nivel mundial, hay muchos cristianos que están padeciendo enfermedad, aún Padre, muerte, pero pedimos que todos nosotros que estamos aquí en esta vida terrenal podamos encontrar en ti siempre el consuelo y la fuerza que necesitamos. Padre, bendícenos en esta mañana a través de tu palabra, háblanos y que todos nosotros a través de tus santas escrituras también podamos encontrar las fuerzas que necesitamos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Les invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo número 1, donde vamos a encontrar una serie de incidentes que ocurrieron en los inicios de la iglesia cristiana. Aquí en este capítulo número 1 vamos a ver también entre lo que se va a narrar a un triste incidente que ya había ocurrido días antes en cuanto al suicidio de Judas Iscariote. Bueno, eso lo estaremos mencionando en un momento, pero lo que queremos hacer es de una manera panorámica, sin entrar en demasiados detalles, ver qué es lo que Dios nos dice en este primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. El propósito básicamente es que todos nosotros podamos encontrar el aliento, la fuerza que necesitamos en la palabra de Dios y lógicamente también podamos aumentar el conocimiento de la Biblia, porque personalmente estoy convencido que mientras más un creyente conoce las Escrituras, tiene la base suficiente para poder enfrentar a todo lo que venga en esta vida, de acuerdo a la parábola que el Señor Jesucristo narró al final del Sermón del Monte en Mateo capítulo número 7, la parábola de los dos cimientos, donde el hombre que edificó sobre la arena y el hombre que edificó sobre la roca. Entonces, Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a encontrar en los dos primeros versículos lo que es obvio, es una introducción muy similar al Evangelio de San Lucas. ¿Por qué decimos que es similar? Por una sencilla razón. El autor humano es la misma persona, Lucas. Versículos 1 y 2 dice, en el primer tratado, o sea, el Evangelio de San Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Si usted le da una mirada, una ojeada, por decir así, al Evangelio de Lucas, usted va a percatarse que justamente se comienza a narrar desde la anunciación del nacimiento del Bautista, de Jesucristo, el ministerio de Cristo, cómo se inicia, y luego Lucas va a terminar justamente ya cuando Cristo ha resucitado y se presenta a los discípulos. Y eso es lo que básicamente se presenta en Lucas y lo que también aquí está diciendo el autor que ya se había tratado. Ahora, el autor va a ponerse como meta el desarrollar qué es lo que ocurre con los apóstoles luego de la resurrección, luego de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y para eso el autor va a invertir en escribir todo lo que nosotros conocemos hoy en día como el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, y le digo que hoy en día lo conocemos así nosotros porque a través de la historia de la iglesia este libro se le ha conocido de diversas formas. Solamente en algunos casos se le llama Hechos, nosotros lo conocemos como Hechos de los Apóstoles, algunos lo llaman la historia de la iglesia en sus inicios, otros le dan un título muy bonito, le dicen los Hechos del Espíritu Santo, porque ciertamente en todo este libro de Hechos, desde el comienzo hasta el final,
se puede ver las diferentes maneras, las diferentes formas en que el Espíritu Santo actuó a través de la iglesia del Señor. Lo que vamos a encontrar nosotros a partir del versículo número 3 es los 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Porque cuando Cristo resucita, Él inmediatamente no asciende a los cielos para quedarse allá a la diestra del Padre, sino que Cristo va a estar después de su resurrección todavía aquí en la tierra con los discípulos durante 40 días. ¿Y qué hizo durante esos 40 días? Bueno, lo muy poco que tenemos revelado también se encuentra aquí en los versículos que vamos a leer, los versículos 3, 4 y 5, donde dice así. Dice, a quienes también, o sea, a los discípulos, Cristo a los discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Vamos colocando algo muy cierto. En esos 40 días, Cristo se presentó a los discípulos con pruebas contundentes, indubitables. Es decir, para que a ellos y a ellas también no les quede ninguna duda de que Él realmente había resucitado de entre los muertos. Así que durante 40 días Él les demostró, he resucitado, estoy vivo, no es un espíritu el que se les está apareciendo. Y luego dice que durante este tiempo que se les estuvo apareciendo, estoy leyendo en el versículo número 3, dice durante 40 días y al final dice hablándoles, o sea, mejor dicho, enseñándoles, predicándoles acerca del reino de Dios. Este es el tema clave en las Escrituras, el reino de Dios. No vamos a invertir tiempo en esta ocasión, pero este asunto del reino de Dios es uno de los temas fundamentales que nosotros estudiamos en el tema de la escatología bíblica, en la profecía bíblica. Y desde el Génesis se traza qué es el reino de Dios y cómo, así como hay un reino, hay un rey, y ese rey es Dios. Y el Padre le ha delegado que el Hijo sea el que reine, el que gobierne en la tierra y en el universo. Entonces el Señor Jesucristo les estuvo hablando a ellos durante 40 días qué es el reino, cómo se va a manifestar el reino. Y eso es lo que ellos estuvieron aprendiendo del Maestro. Y dice el versículo 4 que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que Cristo les está recalcando aquí es que no se vayan de Jerusalén. Quédense aquí en la ciudad de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre que el Señor les había estado diciendo durante su ministerio terrenal. ¿Qué es la promesa del Padre? El mismo Señor Jesucristo va a decir en el siguiente versículo, habla del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, la venida del Espíritu Santo. Ellos tenían que quedarse en Jerusalén para esperar que se cumpliera la promesa de que el Espíritu Santo vendría. Y esta promesa se hizo efectiva después de la ascensión de Cristo, 10 días más tarde, en el día de Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés que los judíos celebraban de acuerdo a lo que Dios había establecido. Esa fiesta del Pentecostés y la venida del Espíritu Santo se encuentra narrada con lujo de detalles en el siguiente capítulo de Hechos, en el capítulo número 2. Esta promesa de la venida del Espíritu Santo, Jesucristo la anunció y la repitió durante su ministerio. Permítame leer con ustedes dos pasajes donde Cristo habla sobre este tema. Ellos están en Juan capítulo 14, quiero leer el primero, Juan capítulo 14, versículos 15 al 18, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y fíjese lo que dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando del Paracleto, del Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Durante esta época que Cristo no está con nosotros físicamente. Y luego dice el versículo 17, dice que es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce,
Pero vosotros, los creyentes, los apóstoles, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esa es una de las características de la presente era en la cual vivimos. El Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino en nosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Primero, le quiero decir, el Señor Jesucristo está prometiendo la morada permanente para siempre del Espíritu Santo en el creyente. Y de ahí se va desprendiendo, entre otras enseñanzas, la verdad bíblica sobre la salvación eterna que recibe el creyente en Cristo Jesús. La salvación no se pierde. El Espíritu Santo mora, sella al creyente para siempre. Luego el Señor Jesucristo en el versículo 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a abandonar a su suerte, sino dice, vendré a vosotros, porque el Señor Jesucristo mora en el creyente. En el momento que el hombre o la mujer recibe a Cristo como su Salvador personal, la enseñanza del Nuevo Testamento es que Cristo mora en el creyente. Así que Jesucristo está viviendo en nosotros y es válido decir que una persona recibe a Cristo como su Salvador personal. Luego la siguiente cita está en el capítulo 16 del mismo San Juan, en el versículo número 7, 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor está diciendo, yo me voy y ustedes van a recibir la venida, la presencia del Consolador, del Paracleto, del Espíritu Santo. Y eso es lo que Cristo había anunciado y les está diciendo aquí en Hechos capítulo 1 a los discípulos. Una de las tantas obras, y permítame recalcar esto, una de las tantas obras que el Espíritu Santo produce en el creyente es poder. Es decir, la palabra poder, es decir, valor, o usando una palabra que va a aparecer en reiteradas ocasiones en el libro de Hechos, denuedo. Denuedo es una palabra clave que se va a repetir varias veces en el libro de Hechos y va a representar esa palabrita denuedo, el valor, la fuerza, la valentía que mostraron los discípulos para hablar de Jesucristo en un contexto social en aquel momento que les era totalmente hostil. Por ejemplo, predicar a Cristo en un contexto de los judíos en Jerusalén, en Israel, cuando los judíos no creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, ellos corrían peligro de que los maten. Así que ellos tenían que tener valor, y eso solamente lo daba el Espíritu Santo. Luego encontramos que cuando ellos fueron yendo a otras ciudades lejanas, llevando el Evangelio, y anunciaban a un nuevo Dios para los gentiles, esto también se necesitaba tener valor. Y es más, el contexto general era el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano la única adoración que se aceptaba como absoluta, al único que se le podía decir Señor, era al emperador. No había otro Señor, no había otros curios, por decirlo así, el máximo Señor. Pero vienen los apóstoles diciendo, no, Jesús de Nazaret es el Señor. Y eso exigía valor. Es por eso que la venida del Espíritu Santo, una de las obras que realizó en el creyente es darle valor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 7, y sería interesante que usted vea el versículo anterior, 2 de Timoteo 1:6, véalo usted, donde Pablo le va a hablar a Timoteo de que él tiene que avivar el fuego del Espíritu de Dios que estaba en él, porque parece que por las circunstancias que en ese momento se estaba llevando a cabo persecución, Timoteo se estaba llenando de temor. Y no hay que llenarnos de temor, queridos hermanos. El otro día una persona me escribió en mi WhatsApp personal y me hablaba varias cosas, y entre ellas me decía que esta enfermedad que estamos viviendo, la pandemia, da miedo. Y yo le decía,
no tengas miedo. No hay que tener miedo. Sí, hay que tener cuidado, porque esta pandemia, esta enfermedad puede tocar ahora a cualquier persona, joven, niño, adulto, anciano. Hay que tener cuidado, pero no hay que permitir que nada nos llene el corazón de miedo. El único temor que debemos de tener es el temor hacia Dios, nada más. Y Pablo le va a decir a Timoteo en ese contexto, porque Timoteo recuerda que también estaba llenándose de temor por la persecución. Pablo le dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Este espíritu de poder se pudo ver en la predicación de los apóstoles. Usted puede chequear, volviendo a Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, cómo Pedro y Juan se presentaron ante el concilio y hablaron la palabra de Dios ante el pueblo y el concilio judío. Les predicaron de que Jesucristo es el Salvador. Así que, queridos hermanos y hermanas, hay que tener valor, hay que tener denuedo para que en el contexto donde estamos hoy en día hablemos de Cristo Jesús a toda persona. Luego, a partir del versículo número 6, volviendo a Hechos capítulo 1, en el versículo número 6, encontramos que llega ya el día de la ascensión de Cristo. Han pasado 40 días desde su resurrección. Y dice así, Hechos capítulo número 1, versículo número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les había estado enseñando del reino y parece que algunas cosas aún no les quedaban claras a ellos. Y el Señor les dice, versículo número 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, o sea, las decisiones que el Padre puso en su sola potestad. Y el Señor va a lo que es en ese momento, lo que ellos necesitaban en ese momento saber. Le dice, pero recibiréis poder, lo que estábamos hablando. ¿Y cuándo van a recibir poder? Dice el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da poder, fuerza, valentía, coraje, denuedo. Y con ese valor, dice el versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, el poder que el Señor nos da nos impulsa a ser testigos de Cristo en todo lugar y a toda persona, en todo momento y en toda circunstancia. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, están proclamando ya el regreso de Cristo a la tierra. Ni bien Él ha ascendido al cielo, los ángeles están diciendo, así como ustedes le han visto ir al cielo, así vendrá el Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo está esperando la venida del Señor Jesucristo, queridos hermanos. Estamos esperando que Cristo vuelva, que Cristo venga, el arrebatamiento de la iglesia, luego la segunda venida y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y esta promesa angelical que encontramos en el versículo 11 se hará efectiva un día también. Cristo regresa, Cristo viene, gloria al Señor por eso, ¿verdad que sí? Versículo número 12 encontramos que ahora los discípulos están ya solos, por decirlo así. Cristo se ha ido al cielo, están solos ellos. Y ellos van a regresar a casa, a Jerusalén, porque habían salido por un momento cerca, al monte de los olivos, que estaba ahí cerca. Y el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y el Señor Jesucristo desde ese monte del Olivar o de los Olivos ascendió al cielo. Y cuando el Señor regrese, también va a pisar ese monte y desde ahí Cristo se va a dirigir hacia la ciudad de Jerusalén, como ocurrió
en su entrada triunfal durante su ministerio terrenal, porque él durante su ministerio terrenal ingresó a Jerusalén justamente de esa sección del lado del Monte de los Olivos, entró montado en un pollino y todos lo recibieron como el Señor. En este caso, él va a entrar ya como el Señor, como el Rey de Reyes en su segunda venida, y va a reinar en Jerusalén, y va a entrar al templo que estará ahí en Jerusalén en ese momento. Y el versículo número 13 nos da algo muy importante, una lista de quienes estaban ahí presentes, al menos una lista parcial. Dice el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos los mencionados compartían un mismo piso, porque habla del aposento alto. Posiblemente este aposento alto fue también el mismo lugar donde semanas atrás habían realizado lo que nosotros conocemos hoy en día, la cena del Señor. Ahí era el mismo lugar. Posiblemente este aposento alto era la casa de la mamá de Juan Marcos, que hace poco estuvimos predicando. Juan Marcos, que se desanimó y volvió a Jerusalén durante el primer viaje de Pablo en su viaje misionero. Así que ellos están ahí, todos ellos estaban en este aposento alto, en este piso, estaban ahí compartiendo la morada. Claro, hay que entender que la forma de vivir de aquellos en aquel entonces era totalmente distinta a la nuestra. Nosotros usualmente queremos tener una habitación, una cama, nuestras cosas así separadas. Pero ellos en aquel entonces es como cuando uno sale de viaje, un campamento, y no hay un lugar para cada uno. Uno se acomoda un ladito del suelo, pone su colchoneta y uno ahí duerme. Así ellos vivían en aquel entonces, era la costumbre de ellos, era algo muy usual. Pero mientras estaban ahí, observe algo muy importante que se nos menciona en el versículo número 14. Por favor, 14 dice, todos estos, los mencionados en el versículo número 13, dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿Y en qué estaban unánimes? En oración y ruego. No estaban perdiendo el tiempo, estaban invirtiéndolo en algo muy bueno en la vida del creyente, la oración y el ruego. Pero se nos dice que con ellos estaban, dice, con las mujeres, y se menciona explícitamente a María, la madre de Jesús, y a los hermanos de Jesús. Primero, los hermanos de Jesús. Estas personas ya habían vuelto su corazón a Jesús y habían aceptado que Jesús, su hermano, era el Mesías. Y ahí también estaba María, la madre de Jesús. Va a ser una de las últimas veces que se va a mencionar a María en el Nuevo Testamento. Pero ellos estaban orando juntos. Estaban orando todos juntos con Jesús. Estaban orando juntos con María, la madre de Jesús. Los discípulos no le estaban orando a María. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Estaban todos juntos con María orando. No le estaban orando a María. Nuestras oraciones solamente deben ser dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, nosotros tenemos una gran estima por María, la madre de Jesús. Una mujer que fue privilegiada, escogida para que trajera a esta tierra al Salvador del mundo. Pero eso no la convierte en una persona que tiene que ser adorada, venerada. No, ella fue un instrumento de Dios y está en la gloria de Dios como todos los creyentes, gozando de la presencia maravillosa de Dios Padre. Pero aquí encontramos esto, que ellos están en oración y ruego. La oración es innecesario decir, pero lo tengo que decir. La oración es muy importante en la vida del creyente. Es tan importante como la respiración o como el oxígeno, que hoy en día valoramos tanto a causa de esta enfermedad que se ha presentado a nivel mundial. La oración es importante. Es bueno y debemos de estudiar lo que la Biblia enseña sobre la oración, porque cuando nosotros conocemos qué dice la Biblia sobre un tema, así vamos a saber y vamos a determinar nuestra práctica sobre ese asunto. Personalmente, tengo un autor, un teólogo un hombre que a mí me gusta mucho cómo escribió sobre la oración. En alguna ocasión yo lo he mencionado. Este es su libro donde se condensa todos sus escritos sobre la oración. Él se llamaba Edward Bunz. Y Edward Bunz escribió
bastante sobre la oración. Él hizo un estudio de todo lo que la Biblia habla sobre la oración. Es muy bueno. Si usted puede encontrar algún libro de Edward Burns, cómprelo, adquiéralo, porque él habló mucho sobre la oración. Ahora entramos nosotros a una sección triste, pero que ocurrió, y se va a hacer referencia al suicidio de Judas Iscariote. Lo ocurrido con Judas Iscariote es algo único en el sentido de que después que él ya no está, me refiero a algo único en cuanto a que eligen a otra persona para que tome su lugar. Los apóstoles consideraron la necesidad que otro tome su lugar. Vamos aclarando los términos. No fue una sucesión, sino un reemplazo. Es diferente. Porque si se habla de una sucesión, querría decir de que habrían hoy en día hombres que están sucediendo a un apóstol, y eso no es bíblico. Es por eso que la doctrina católica de la sucesión del Papa, que el Papa es sucesor de Pedro, esa doctrina de la sucesión de Pedro, que es el Papa, se viene por los suelos porque no tiene ninguna base bíblica. Y no se puede usar lo que ocurrió aquí con Judas Iscariote para decir, así como los apóstoles nombraron a un sucesor de Judas, así también se nombra al Papa, que es el sucesor de Pedro. No, eso no tiene base bíblica. Aquí no se está hablando de un sucesor, sino de alguien que reemplazó. ¿Y por qué decimos eso? Porque luego, cuando comienzan a morir los apóstoles, nunca se volvieron a elegir una persona que los reemplace o los suceda. Entonces, no hay asidero bíblico ni histórico para decir que así se tiene que elegir a un representante o alguien que represente a un apóstol. No hay ninguna enseñanza bíblica al respecto. Yo personalmente pienso que en esta ocasión se hizo esto de que se está nombrando un reemplazo de Judas Iscariote, porque las circunstancias lo ameritaban, ya que ellos sabían que en unos días vendría el Espíritu Santo. Y ellos tenían la plena convicción de que tenían que ser 12, porque los 12 representaban a las 12 tribus de Israel. Y ellos, bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, van a tomar en cuenta a 2 hombres, y de ellos van a elegir a alguien que va a reemplazar a Judas Iscariote. Vuelvo a repetir, fue una ocasión única. Nunca más volvió a ocurrir algo así. Entonces, el versículo número 15 nos va a decir lo siguiente. ¿Está bien ahí? Nos detenemos un momento para que algo. ¿Cuánto va? 27. Ok. Ya. Ok. A ver. Entonces, en el versículo número 15, encontramos que Pedro comienza a desarrollar este asunto de esta manera. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Este número de 120 es lo que se piensa, por eso que cuando el Espíritu Santo vino habían 120 también en el capítulo 2. ¿Y qué dijo Pedro? Versículo número 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y luego aquí van a citar qué dice las Escrituras. Versículo número 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Bueno, luego el asunto continúa tratándolo Pedro, bajo la guía del Espíritu de Dios. Pero antes de seguir con la lectura, permítame dar algunos pensamientos sobre lo que se acaba de mencionar aquí. Aquí básicamente se está haciendo referencia a lo que hizo Judas luego de que él sentía la carga de que él había cometido un error, o como él mismo dijo, he pecado, porque había entregado a Cristo para ser crucificado. Entonces Judas, en ese momento, cuando él se acercó a los sacerdotes para devolver las monedas, él estaba con una fuerte presión, una carga. Y bueno, hay que recordar que en ese momento también estaba Pedro con lo mismo, porque Pedro había negado a Cristo.
pero ambos a las finales tomaron diferentes decisiones y la historia es interesante si uno la analiza. Pero volviendo a Judas, aquí encontramos que este Judas Iscariote, ante esta situación, él fue a las afueras de Jerusalén y se ahorcó. Bueno, suponemos que lo hizo de un árbol y que estaba en una posición alta, de repente cerca de un precipicio, y él de ahí se colgó, y por lo visto parece que no sé si la soga o la rama, algo sucedió, y él cayó, y como dice, su cabeza se reventó. Entonces, yo quisiera ir diciendo esto. Primero, solo Dios puede tomar la vida de una persona. El suicidio no es una opción para el creyente. El suicidio no es aceptado por Dios. El suicidio es un pecado. Hoy en día aquí en nuestro país se está discutiendo el caso de una señora que ha pedido que se le dé la libertad de que ella pueda acabar con su vida porque ella está muy enferma y ella está postrada en cama, está en una silla de ruedas durante mucho tiempo. Y ella ha pedido al gobierno que se le permita suicidarse. Esa es la palabra legal. Y bueno, las autoridades han fallado a favor de ella de que sí, que se puede suicidar. El problema es que esto sienta un precedente legal para que otras personas puedan hacer lo mismo. No he tenido esa experiencia, jamás, pero entiendo que para un ser humano no es nada fácil llegar a estar postrado en una silla de ruedas. Pero le puedo decir de que, primeramente, apelando a la historia de una cristiana de hace muchos años atrás llamada Johnny, ella quedó cuadraplégica y ella al quedar así, ella encontró consuelo en Cristo, se convirtió en una mujer que Dios ha usado para su honra y gloria durante muchos años y ella inclusive hasta ahora pinta cuadros con un pincel, un lápiz en su boca. Ella se llegó a casar estando así en silla de ruedas y ha tenido su familia muy hermosa y todos ellos están sirviendo a la gloria de Dios. Ella escribió un libro que lleva su nombre de Johnny. Si usted está interesado en esto, yo le puedo dar la referencia para que usted lo lea, cómo Dios puede glorificarse a través de la vida de una persona que queda postrada así en silla de ruedas. No es una opción suicidarse. Yo más bien le diría a esta señora que está deseando tomar esta decisión, le diría, ¿no? Abra su corazón a Cristo, que Cristo Jesús ilumine su vida. Si usted tiene la oportunidad de llegar a Cristo, llegue a Cristo. Y usted verá que entrando a una relación con Cristo, su vida tomará otra dimensión espiritual y usted va a valorar la vida que tiene para honrar el nombre de Cristo Jesús. Abra su corazón a Cristo Jesús. Entonces el suicidio no es una opción. Ahora, si un creyente se suicida, ¿qué ocurre? Porque de repente algún creyente, por alguna razón, se encuentra bajo efectos de la depresión. Y si un creyente llegara a cometer suicidio, estamos hablando de un creyente, de un hijo de Dios, una hija de Dios, personalmente creo, producto de mi teología que habla de la salvación, que no se pierde, yo creo que un creyente así se suicide, no pierde la salvación. Pero es un pecado, sí, pero tendrá que darle cuentas a Dios. Y yo ahí no voy a juzgar qué sanción le dará Dios a esta persona. Pero yo estoy convencido que no pierde la salvación. Hace poco yo estaba viendo ahí en internet que circulan diferentes enseñanzas. Hay la enseñanza de cierto hombre que hace unos días lo ha grabado, más de 1 hora, y la verdad que no lo he escuchado porque no he tenido tiempo. Estos días he estado yo saturado con varios asuntos personales. Y este hombre ahí en el título de su enseñanza decía, el creyente que se suicida se va al infierno. Y yo decía, ¿pero cómo? Que la salvación se pierde. Entonces, ¿cómo un creyente, un hijo de Dios que se suicida o una hija de Dios va a ir al infierno? Tendría que perder la salvación. Pero yo creo que un creyente que comete este pecado tendrá que darle cuentas a Dios. Y ese ya es un asunto entre Dios y la persona. El caso de Judas Iscariote es un caso muy particular, porque por toda la evidencia que vemos en las Escrituras, en los Evangelios, Judas Iscariote no era un hombre que llegó a la salvación. Era un convencido, sí. Era un hombre que conocía las Escrituras, es un hombre que anduvo con Cristo, hizo milagros, pero este hombre no llegó a la salvación. Por una sencilla razón, porque
el demonio entró en Judas y lo controló, tomó control de él. En el caso de Pedro, el demonio no entró, pero el demonio lo usó, el demonio influyó en Pedro. Cualquier creyente podría ser influenciado por Satanás. Es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 6 que hay que ponernos el casco, la protección de Dios, de la armadura de Dios, para que el enemigo no pueda influenciar en nosotros. Así que Judas no era creyente. Y luego cuando Judas muere, se nos dice aquí en el texto de que él se fue a su propio lugar, al infierno. Hermanos, Judas no era creyente y ahora está en la condenación. Pero no porque se suicidó, sino porque no era un hijo de Dios. Lamentamos si alguien llega al suicidio. Más bien yo siempre digo, no, hay que buscar fuerzas en Dios. Yo entiendo todo lo que sucede, pero hay que encontrar fuerzas en Dios. El versículo número 21 nos narra ahora qué es lo que ellos van a tomar de decisiones ante lo que Pedro les ha presentado. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, durante todo su ministerio terrenal, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos candidatos. Uno era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y el otro era Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomes la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora llegó el momento de hacer una decisión. Claro, la forma en que ellos lo hicieron en aquel entonces, cuando dice echaron suertes, esa expresión se puede interpretar de diversas maneras. Se puede interpretar de que pusieron el nombre de ellos en un objeto, en una tablita o una piedrita, el nombre pusieron por acá José y en el otro pusieron de Matías, y ellos oraron y dijeron, bueno, vamos a sacar, y el que sale con el nombre ese es, ¿no? También se puede interpretar echar suertes como que agarraron y cada uno de ellos echó un voto a favor de Matías o a favor de José, y sobre quién cayó la decisión mayoritaria se eligió. La cosa es que se tomó una decisión, se pidió la guía del Espíritu Santo y se llegó a una conclusión. Matías fue la persona elegida y Matías fue nombrado uno de los apóstoles de Cristo. Los 12 apóstoles ahora estaban completos y siempre aclaramos, parte de los 12 no es Pablo. Pablo fue añadido también después porque a otros hombres se les consideraba apóstoles de Cristo. Así que aquí tenemos nosotros lo que ocurre en el capítulo 1. El Señor les da la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a dar poder, fuerzas, ganas de predicar el Evangelio. Ellos van a elegir a un reemplazante de Judas Iscariote. Ahora ellos tienen, por decir así, el equipo completo y están listos para lo que venga. Y lo que viene ahora es el capítulo 2, donde van a venir, o donde se va a ver la venida del Espíritu Santo. Algo maravilloso ocurre luego. Mi deseo es decirle a usted, Cristo le ama, Cristo muerto por usted, Cristo vive hoy en día, Cristo reina, Cristo viene, y el Espíritu Santo al creyente nos da poder, valor, fuerzas. Así que en medio de las circunstancias actuales, hermanos, encontremos fuerzas en Cristo Jesús.